Hoy tengo el gusto de presentar a la doctora en esta conferencia magistral en la experiencia de la red de profesionales de la educación indígena, doctora Lesbia Rosas Carrasco, investigadora por su propia cuenta, ya está jubilada. Es también cursado la licenciatura en Matemáticas y Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el grado de maestría en Educación por la Universidad de Harvard en Estados Unidos y en 1999 obtuvo el grado de doctorado en Educación concedida por el Doctorado Interinstitucional en Educación con sede en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entre sus publicaciones están la formación de los maestros y la calidad de educación, que fue publicada en el 2000, transformando la práctica docente, publicada en 1999, la educación rural en México en el siglo XXI, publicado por la CE y la CREFAL. También ha publicado la formación de los maestros de educación básica, publicado por la CENTE y la CE. Entre los proyectos nacionales que ha intervenido es el modelo alternativo de educación secundaria para las zonas rurales, una experiencia de investigación basada en la investigación-acción, revista latinoamericana de estudios educativos del siglo XVI. Actualmente está la red de profesionales de la educación indígena, en la cual es el tema de hoy sobre esta conferencia. Cedo la palabra, doctora. Gracias, buenos días a todos y muchas gracias por invitarme a hablar de esta experiencia que pues ha sido una experiencia muy interesante. Se llama la Red de Profesionales de la Educación Indígena. Y le decíamos RedPay, era como le llamábamos por sus siglas, RedPay. Y esta experiencia se desarrolló durante los años 2009 al 2012 y fue como parte de una asesoría externa con la Dirección General de Educación Indígena. Bueno, se supone que les voy a comentar cómo fue esta experiencia, pero antes de eso, yo quisiera mencionar dos asuntos que me parecen importantes. Me parecen importantes porque de alguna manera son dos asuntos que le dan marco y son como antecedentes de esta experiencia de la red. Uno es la discusión actual, no es tan actual, pero que ahorita ha cobrado más relevancia, sobre la escuela pública. Y el otro asunto es la formación de los maestros y su práctica. Bueno, sobre la escuela pública, lo que me interesa decir es que, aunque no se menciona de manera totalmente abierta, la escuela pública ha sido atacada ya durante varios años y puesta bajo sospecha, ¿no? Bajo sospecha de que no funciona. Se ejerce un juicio desde los organismos internacionales a través de los exámenes que se aplican a los alumnos de las escuelas. Y el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, en su actividad evaluativa aquí en México, pues también siempre en sus resultados dice que la escuela pública en general es una escuela de muy bajo nivel. Y por si fuera poco, año con año vemos aparecer en las evaluaciones a las escuelas rurales indígenas como las de más bajo nivel. Y la escuela privada siempre sale bien calificada. Entonces, como ejemplo de esto, les voy a leer unos párrafos del informe que rindió el Instituto de Evaluación Educativa en el 2013 en la aplicación del Excali
2010, que se aplicó a alumnos de tercer año de primaria. El informe dice lo siguiente: aunque en las primarias indígenas se registraron avances, todavía 2/3 partes de sus estudiantes están en el nivel más bajo de su desempeño, lo que significa que carecen del aprendizaje suficiente para progresar en el estudio de las matemáticas. Me parece que es una afirmación muy dura, ¿no? Carecen del aprendizaje suficiente para progresar en el estudio de las matemáticas. No debe pasar desapercibida la enorme diferencia con los colegios particulares, que en el 2010 el 43 de sus alumnos alcanzaron el nivel avanzado. Y bueno, a este respecto yo quisiera leerles algo que es un testimonio de un maestro indígena del estado de, bueno, me parece que es de Yucatán, no. Dice así: tengo la fortuna de haber trabajado con todos los grados de la escuela primaria y en comunidades diferentes por 24 años y he detectado que en la escuela indígena la matemática es una asignatura difícil. La solución a este problema son las etnomatemáticas, es decir, la enseñanza de las matemáticas y los números mayas, porque este es un maestro de Yucatán. A través de talleres lúdicos, mis niños pueden aprender la representación de cantidades y operaciones básicas junto al aprendizaje se fortalece el orgullo de ser maya. Así, mis alumnos hicieron una presentación en el Congreso de Epigrafistas Mayas y otra en el Congreso de Matemática Maya, en el que los alumnos muestran sus conocimientos y avances sobre el tema. Entonces, este resultado de la evaluación, pues habría que ver cómo fue que sucedió y la afirmación que se dice aquí, ¿no? La evaluación se ha convertido en la forma privilegiada para juzgar desde fuera lo que sucede en las aulas y para normar lo que debería suceder en ellas. De los resultados de la evaluación en las escuelas rurales e indígenas, se responsabiliza generalmente a los maestros y no en pocas ocasiones a las condiciones de vida de los niños y sus familias. No se toma en consideración la circunstancia de que la ruralidad de hoy ya no está de hace un siglo. La situación de las comunidades rurales e indígenas el día de hoy es sumamente compleja y heterogénea. No es posible hablar en general de escuelas indígenas, porque no son todas iguales, ni sus alumnos ni sus maestros son iguales. Tampoco se puede ya pensar que los grupos de pueblos originarios se encuentran todos en lugares muy localizados del país, porque la verdad es que están en todo el territorio y aún fuera de él, buscando su supervivencia. Cuando se afirma que los niños que van a las escuelas indígenas no han aprendido lo necesario para estudiar matemáticas, no se toma en cuenta si estos niños trabajan, si están cerca de sus padres, si tienen una vivienda poco segura o si han tenido que movilizarse entre una escuela y otra. Tampoco se valoran los esfuerzos que hacen algunos maestros por apoyar a estos niños. Y aquí leo lo que nos dijo también un profesor de la montaña de Guerrero. Aunque a veces me salgo del programa porque hay más necesidades. Algunos niños no solo necesitan leer y escribir, también necesitan interactuar, sentirse en confianza con el grupo, porque son niños que migran y me llegan a mitad del ciclo escolar, o aunque entran a segundo o a tercer grado, es la primera vez que llegan a la escuela y no conocen a nadie. Los niños llegan de diferentes pueblos de esta región de la montaña de Guerrero. Entonces, el asunto aquí es que cuando se hacen estas evaluaciones y se publican los resultados, no se cuestiona qué es lo que está sucediendo en el sistema educativo en general. Se cuestiona qué está pasando en el salón de clase, qué está haciendo el maestro, qué aprenden los niños, pero no qué sucede en el sistema educativo en su conjunto, en su estructura y en la forma en que opera. A veces sí, a veces se dice, bueno, se les hace ver al sistema que las escuelas están en muy bajas condiciones,
Entonces algo se hace, pero no es algo que vaya a los problemas de fondo, ¿no? Tampoco se dan cuenta de que las escuelas, desde su origen, las escuelas destinadas a la población rural, que en un tiempo fueron totalmente indígenas y más tarde indígenas y mestizas, han carecido de lo más elemental para obtener un proceso educativo digno a esos niños. Por excepción, tal vez, de los años en los que operó la Escuela Rural Mexicana, con todas las agravantes que hoy en día se pueden encontrar, la escuela para el medio rural ha sido la escuela abandonada, manejada con criterios financieros y políticos y no educativos. Bueno, este es un tema muy extenso, no es el que voy a desarrollar, pero quiero dejarlo solamente como antecedente de evidencia de la constante descalificación que padece la escuela rural indígena, la pública rural indígena. Y me parece importante lo que dice un escritor, Emilio Tenti, cuando en un artículo que escribió sobre la evaluación de los maestros. Él dice lo siguiente: detrás de la iniciativa de la evaluación de los maestros hay otra agenda más sustantiva y estratégica relacionada con finalidades y sentidos de la educación, los cuales son siempre objeto de lucha entre grupos e intereses sociales. Entonces, esto está siempre detrás y tenemos que tomarlo en cuenta en todo nuestro trabajo relacionado con escuelas y maestros indígenas. Ante esta situación, lo que propongo es acercarse a estas escuelas con otra mirada, sí, con una mirada crítica, que vea sus deficiencias, pero también sus aciertos y sobre todo la necesidad y la posibilidad de pensar en otra escuela. En la red de profesionales, de la cual les voy a platicar, planteamos que los dos grandes problemas que han aquejado a la escuela pública, especialmente a la rural indígena, son la inequidad y la falta de pertinencia. La inequidad salta a la vista y la falta de pertinencia se aprecia en el propósito de homogeneizar la oferta educativa, ignorando la multiculturalidad del país. Bueno, estoy hablando en general, retomando pues un poco toda la historia de estas escuelas. Claro que en los últimos años se han hecho algunos esfuerzos y la situación no es tan drástica, pero sigue siendo de todas maneras problemática, ¿no? Entonces, lo que propongo y proponemos es que para resolver estos problemas hay que trabajar desde la cúpula del sistema reestructurando, cambiando su concepción misma. No basta con reformar determinados aspectos en cada nueva administración. Ha llegado el momento de volver a pensar en la escuela pública. Sí, porque en cada administración hay una reforma educativa. Y la reforma educativa se centra en el currículum, en nueva educación preescolar o nueva educación primaria, o una nueva forma de capacitar a los maestros, o una nueva forma de contratar maestros ahora, evaluándolos para poder contratarlos, en fin. Pero, ¿qué pasa con la concepción de la escuela pública desde el principio? ¿Cómo estuvo esa concepción de la escuela pública? ¿En qué época del país se dio? ¿Cómo nació? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Es viable ahora? Tenemos que repensar esta escuela pública con otros parámetros, con otros criterios, con otras miradas. Eso es lo que estamos proponiendo. Para que este repensar de la escuela se haga en términos justos, se debe escuchar la voz de quienes día con día libran la batalla del aprendizaje en las escuelas, los maestros y sus alumnos. Sobre todo de aquellos que buscan y practican una educación diferente. Yo sostengo y sostenemos que no se puede decir los maestros, porque el grupo magisterial es tan heterogéneo. Simplemente no son los maestros los mismos que trabajan en las escuelas generales, los que trabajan en las escuelas públicas, los que trabajan en las escuelas indígenas. No se puede hablar de los maestros. Hay una gran heterogeneidad, son muchos y muy distintos.
Hay algunos que se les puede calificar de mejores y otros que se les puede calificar de no tan buenos o de peor. Es cierto, todo eso es verdad y precisamente por eso no se puede hablar de los maestros. Pero hay algunos que se destacan, hay algunos que se esfuerzan, hay algunos que tratan de hacer las cosas bien. Entonces a esos maestros se los hace a los que queremos apoyar y a los que queremos conocer, escuchar y dialogar con ellos. Y de eso se trató la red de profesionales de la educación indígena, precisamente, de hablar con los maestros. En la red planteamos que la nueva escuela debe ser plural, ya que la población de nuestro país lo es. Está compuesta por un número alto de pueblos que conservan su propia cultura. Decimos que debe ser incluyente porque los niños de los pueblos originarios merecen una educación de calidad donde quiera que se encuentren. Hoy en día los niños están en todo el país. Entonces, donde quiera que se encuentren, ya sea que acudan a escuelas especiales, escuelas generales. Y decimos que debe ser flexible porque, dada la migración de estos pueblos en busca de trabajo y mejores condiciones de vida, sus niños se pueden encontrar en cualquier parte del país. De ahí que debe existir una escuela que esté dispuesta y preparada para admitir a esos niños y cuando lleguen, y por el tiempo que lleguen, en las condiciones que lleguen. Hay investigaciones que muestran, ¿verdad?, cómo los niños de una etnia que llegan a la Ciudad de México a una escuela que se supone que es intercultural y estos niños deben ser aceptados y tratados bien, pues no es así, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos nosotros tratando de proponer y de pensar. Esta idea de la escuela plural, flexible y incluyente no es sencilla. Requiere de una nueva concepción de escuela y de una especialización de maestros, así como de recursos especiales o oficiales. Alude a las concepciones de equidad, pertinencia e interculturalidad. Bueno, Pablo Freire decía: soñamos con una escuela cuyos contenidos programáticos correspondan a la ansiedad de los educandos. Histórica, cultural y socialmente, una escuela en que los educandos ejerzan el derecho de ser sujetos. El otro asunto importante es el de la práctica educativa de los maestros. En la década de los 70, la investigación educativa que se hacía era una investigación macro. Estudiaba el sistema desde el punto de vista macro, sus aspectos sociológicos, económicos, políticos, etc. Pero con los movimientos sociales que hubo en esa época surgieron nuevos paradigmas de investigación y entonces se empezó a pensar en los sujetos sociales, en los sujetos de la vida cotidiana, y se empezaron a desarrollar nuevos paradigmas de investigación. Y con esos nuevos paradigmas tuvimos la oportunidad de acercarnos a las aulas, de acercarnos a los maestros, de acercarnos a los alumnos, de ver cómo eran, cómo trabajaban, no nada más de saber cuántos eran, cuántas horas al día trabajaban, cuántos días al año, no, cómo eran, qué hacían, cómo se comportaban, por qué se comportaban de tal o cual manera. Entonces, gracias a ese tipo de investigación, pudimos acercarnos a los maestros de las escuelas. Yo, en lo personal, me di a la tarea de investigar sobre cómo se forma un maestro, no solo en el sentido de lo que recibe en las escuelas formadores de maestros y lo que vive en sus experiencias en la práctica, sino en qué forma va integrando todo eso, cómo es que después de años llega a ejercer una práctica en la que se refleja una concepción de la educación que debe impartir. Lo que encontré es que hay todo un proceso de construcción de una concepción pedagógica que está detrás de su práctica educativa, que cada maestro hace. Y esto depende de múltiples factores personales, sociales y sobre todo institucionales en los que el sistema educativo tiene mucho que ver. El proceso es complejo y precisamente esa complejidad es la que da lugar a la totalidad de heterogeneidad del maestro. Bueno, en las investigaciones que he podido hacer, todos los maestros dicen que algo que marcó de manera muy importante su formación
fue el momento de su encuentro con su primer grupo de alumnos. Y de ahí todas las demás experiencias que han tenido durante su trayectoria. Bueno, pues como dice Paulo Freire, nadie educa a nadie, nos educamos unos a otros en nuestro devenir y las personas no nacemos hechas, sino que nos vamos haciendo en los contextos sociales en los que nos ha tocado participar. Este concepto se aplica también a los maestros. Un maestro se forma con el concurso de los otros y entre esos otros están sus propios maestros, sus compañeros de escuela y de trabajo y sus alumnos. Es por esto que lo que les dije hace un momento, no se puede hablar de los maestros como una categoría única. En esta heterogeneidad existen muchos que han contribuido a una práctica educativa centrada en sus estudiantes, buscando una formación integral, basada en la consecución de valores que los enriquezcan como personas y como educadores. Bueno, entonces, basado en esto es que nos dimos a la tarea de buscar a esos maestros y de ver que ellos nos explicaran con sus propias palabras por qué y cómo hacen lo que hacen, de qué manera han llegado a esas condiciones, qué valores y supuestos pedagógicos los guían y qué fines persiguen. Ya desde la década de los 80, más o menos, en que se empezó a dar este reconocimiento de los maestros como sujetos del proceso educativo, se ha promovido la práctica de compartir las experiencias. Los maestros comparten sus experiencias en foros, en grupos colegiados y en redes. Son intercambios muy ricos que ayudan a los maestros a mejorar sus prácticas educativas, a tener nuevas ideas. Bueno, pero este intercambio y este aprender unos de otros se ha dado siempre, desde hace mucho tiempo, sobre todo en las escuelas multigrado. Las escuelas multigrado son las que mayormente existen en el medio rural y en el medio indígena, como lo sabemos. Las escuelas multigrado forman la mayor parte de las escuelas de educación básica, porque están en estos lugares. Son las que atienden a menos niños, pero son las escuelas que en mayor parte existen. Y en estas escuelas siempre se ha dado el intercambio, siempre, pero bueno, no ha sido reconocido. Entonces, al reconocer la presencia de los maestros como sujetos, se nos abrió una gran oportunidad para entender lo que pasa en las aulas. Y que una parte importante del proceso de los maestros será entre pares, compartiendo sus experiencias. En este proceso, los maestros construyen e intercambian saberes y conocimientos que la mayor parte de las veces se quedan solo entre ellos. Y también hay otros maestros que se han dado la tarea de escribir. Escriben sus experiencias, no solo personales, sino sus experiencias de grupo, y de grupos colegiados. Entonces, todo eso ya es algo muy rico, que es una buena parte del camino andado para poder recuperar todo eso que los maestros hacen, que puede ayudar a pensar en otro tipo de escuela. Pero para eso se tiene que permitir que las escuelas se transformen, de ser consideradas solo como el lugar de trabajo de los maestros en verdaderos centros de construcción del saber, respetando los conceptos, los contextos y las culturas, intercambiando conocimientos y enriqueciéndose unas a otras. Y así fue, en este marco de investigación, de hallazgos, de condiciones, nace la posibilidad de crear la red de profesionales en educación indígena. Me acerqué a la Dirección de Educación Indígena, conversando con su directora, la maestra Rosalina Morales, y ella con gran disposición apoyó el proyecto y ahora les voy a platicar de qué se trata este proyecto. Bueno, ahí está el principio fundacional. Bueno, ahí está el principio fundacional. ¿En qué consistió? En que generalmente cuando se forma una red se piensa que, bueno, aquí está la red, ya hecha. Quieran inscribirse, inscríbanse, ¿no? Ya con ciertos objetivos y tal. Nosotros hicimos al revés. Primero fuimos a buscar quiénes podrían
si se querían, invitándolos personalmente, explicándoles de qué se trataba, si querían formar la red, y después la formamos con ellos. Entonces, por eso el principio es este. Buscamos primero a los maestros con los que se pudiera formar la red. Primero maestros. La red se llama red de profesionales, pero en su idea primera era solo para maestros, y más tarde ya se abrió a otros profesionales. Sus propósitos son, bueno, como ya lo dije, recuperar la experiencia de los maestros que han mejorado sustancialmente la educación en sus escuelas, ¿no? Había que buscarlos. Hicimos todo un procedimiento para buscarlos y formarla. ¿Qué estrategias y actividades realizamos? Primero, iniciar con las escuelas multigrado. Fue nuestro primer criterio. ¿Por qué? Por lo que ya les dije, son las que en mayor número existen, porque toda la gente cree, si se habla con funcionarios, con algunos investigadores, que en esas escuelas la enseñanza es mala porque solo hay uno o dos maestros y no pueden con toda la escuela. Bueno, no es así en todas las escuelas multigrado. En muchas escuelas multigrado la enseñanza es mucho mejor que en las escuelas generales, precisamente por la forma del trabajo de los maestros. El tema es muy largo, podríamos discutirlo mucho, no me puedo detener en ello, pero por eso empezamos con las escuelas multigrado. Fuimos a visitarles, a dialogar con los maestros, a preguntarles, a trabajar con ellos y establecimos lo que llamamos una pedagogía comunicante, o sea, comunicar la pedagogía, ¿no? Y con varias estrategias. Una de ellas, escribir para ser leídos. Escribir para ser leídos. No solo escribir lo que hago y ya, que quede por ahí a lo mejor en una memoria, en un libro. No, para ser leídos, para que alguien más me lea, me comente, me pregunte, etc. Hacer encuentros, tanto virtuales como presenciales. Virtuales a través de una página web. Mesas de reflexión para trabajar en temas específicos de la educación indígena. Formación entre pares, conferencias, talleres nacionales e internacionales y visitas interescolares. Esas últimas ya no las pudimos hacer. Bueno, ¿qué encontramos? Aquí les puse nada más unos pequeños fragmentos de algunas cosas que los maestros... Por ejemplo, este maestro es una persona que escribe muy bien, tiene una gran experiencia y él escribió su experiencia de 20 años. Es muy interesante, muy bonita, muy emocionante, ¿no? Él está diciendo que en este parrafito dice que él ya quería escribir su experiencia, pero por una actividad que le surgió lo tuvo que suspender, pero después se puso a escribir, ¿no? Y dice, bueno, dice que ahí, primero dice que sus primeras ideas las extravió, pero después ya se puso a escribir nuevamente. Y lo que dice ahí, pues es lo que yo les quería compartir. Dice, hoy deseo, con el permiso de ustedes, compartir algunas reflexiones de lo que ha significado para mí 20 años en el servicio docente. Y sobre todo lo que dice después, escribir tiene más que un sentido anecdótico. No es solo contar qué me pasó, ¿no? Sino, dice, es un sentido de reflexión interna. Intento dar sentido a mi actividad como docente en este ejercicio de reflexión interna, ¿no? Y entonces ahí él, como es un maestro que trabaja en una universidad indígena en el estado de Yucatán, pues por eso después dice que el hecho de escribir lo lleva a valorar sus raíces y dirigir sus ojos hacia el horizonte que promete de acuerdo con el pensamiento humano, de evolución de la raza humana. Entonces, como ven, no es escribir por escribir, ¿no? Es escribir para reflexionar íntimamente en su práctica. Y aquí él hace lo que todos nos han dicho, ¿no?
la fecha más significativa para mí es cuando por primera vez llegué a una escuela. Ese es un momento importante, ¿no? Y ya empieza toda su relación, que no está escrita ahí porque es muy larga, pero muy rica, ¿no? ¿Qué otra cosa encontramos? Cuando fuimos a visitar las escuelas, encontramos experiencias que promueven la formación de alumnos bilingües, una práctica muy importante para los maestros. Tratar de integrar saberes locales con el contenido del currículum nacional, atención a la diversidad del grupo multigrado. Esto es muy importante, un clima escolar que permita ambientes de convivencia y promover la capacidad de razonamiento y resolución de problemas en los niños. El tipo de experiencias con las que nos encontramos, seguramente ustedes conocen muchas más y no son así como aisladas. O sea, por ejemplo, esa de establecer un clima de respeto también conlleva en la integración de los contenidos, ¿no? También conlleva el aprendizaje de la lengua. O sea, no son cosas aisladas, son más bien experiencias integrales. Luego, historias pedagógicas. Bueno, historias pedagógicas porque en la red abrimos una página web para que los maestros ahí escribieran su historia. Bueno, no su historia, sino qué están haciendo, qué experiencia están haciendo y cómo la están haciendo. Y entonces, pues ahí también tuvimos otra gama de experiencias. Y encontramos esas, por ejemplo, transformar el modo de enseñar para mejorar los aprendizajes, rescatar la cultura, la identidad, emplear la lengua materna nuevamente, responder a los problemas de transversalidad curricular. Esto de la transversalidad curricular pues es una preocupación muy grande de todos estos maestros, precisamente por estar en escuelas multigradas, ¿no? Da respuesta a problemas metodológicos de la escuela multigrado. Esta es una estrategia de un maestro de Mecatlán, del estado de Veracruz. Puede parecer muy sencilla, pero en realidad lo importante aquí es que el maestro dice que él tenía un problema, ¿no? Porque los niños no sabían hablar la lengua, a pesar de estar ahí en la comunidad, el idioma, el Totonaco. Bueno, creo que sí lo sabían hablar, pero no tenían la función de las grafías. Este maestro entonces lo que hizo fue ponerse a investigar, como muchos. Y podemos decir, bueno, no fue la gran investigación, fue les preguntó a otros, pero sí fue, porque si vemos las condiciones del maestro, pues en realidad es un esfuerzo grande ponerse a investigar qué puedo hacer para que esto se me resulte bien, ¿no? Investigó y lo que se puso a hacer fue sus grafías. Aquí nos está poniendo su problema, dice que los niños no identificaban las grafías y él quería enseñar la lectura y escritura en lengua totonaco. Entonces se fue a investigar con los docentes, con los ACPs, que ya no se llaman así ahora, ACPs, para resolver este problema, y le dijeron que lo hiciera por imágenes. Él empezó pues a investigar todas las imágenes y dice que se vio la necesidad de indagar en la comunidad con elementos significativos para los niños. Y creó lo que se llama un tendedero, no sé si lo han visto en algunas escuelas, pornografía, el libro cartonero, todas estas cosas que muchos maestros ya utilizan, ¿no? Y ellos, bueno. Otro tipo de situación que obtuvimos fue en los encuentros. En los encuentros siempre poníamos mesas de reflexión para no solo que llegaran y oyeran conferencias, sino que reflexionaran en temas de la educación indígena. Esto es algo que un maestro nos dijo después de unas mesas de reflexión.
para que lo vean. Eso es un simple comentario de un maestro, bueno, tan simple, ¿verdad? De un maestro. Aquí hay algunas imágenes de lo que hicimos. Hicimos una primera visita a las escuelas de grado. Aquí encontramos cosas muy interesantes que seguramente ustedes también conocen. La cuestión de los huertos, los niños trabajando en algún proyecto, investigando. Ahí está una muestra del maestro de las grafías, de lo que hizo gráficamente. Y en fin, allá hay otro que se llama el tabaquismo, sí, un proyecto en el que estaban trabajando los niños. Entonces, experiencias en diferentes escuelas, experiencias muy bonitas. Este es el grupo de los maestros fundadores de la red. Los primeritos son los que nos reunimos, platicamos todo esto, nos dijeron cómo trabajaban y ellos se comprometieron a fundar la red. Maestros de escuelas de diferentes estados de la República. Tuvimos encuentros de diferentes tipos. Aquí se pueden ver, por ejemplo, en el primer cuadro, son los primeros maestros fundadores que empezaron ellos por todo el trabajo de la red. Allá tenemos en otro de los encuentros, en el lado derecho, un grupo de maestros que estudian, son maestros indígenas, pero estudian en un programa por Estados Unidos, estudian en Estados Unidos y vinieron al encuentro otras personas trabajando en diversos encuentros, pero el último cuadrito de allá abajo del lado derecho, ese es muy interesante porque los maestros que están ahí son los fundadores, que en los últimos encuentros ellos ya eran los que coordinaban la reunión y coordinaban los talleres, que enseñaban a los demás maestros lo que queríamos. Ellos tomaban en sus manos pues la reunión, ya no era tanto que nosotros estuviéramos haciendo todo, ¿no? Ya estaba en sus manos. Hicimos otra segunda visita a escuelas, también encontramos ahí experiencias pues muy bonitas, todas, por eso decimos, la escuela hace tantas cosas, los dos maestros hacen tantas cosas, que por eso no es justo decir en general la escuela indígena está mal, o la escuela rural está mal, o la escuela pública está mal, ¿no? No es justo. Bueno, ¿cómo se consiguió la red? Pues así, ¿no? Pensando que si hacíamos este grupo permitiendo que los maestros fueran quienes actuaran, podríamos ofrecer un conjunto de ideas y principios para renovar la educación. Claro, no se va a hacer todo con el trabajo de los maestros y de los alumnos, hace falta el trabajo de arriba, ¿verdad? De las autoridades, del sistema, pero si se pudieran asomar a la que hay acá y pudiéramos recuperar, a lo mejor se podría hacer algo. Así fue como se consiguió, como un espacio de construcción de una educación mejor para la población indígena. Los ejes, estos ejes los fuimos construyendo poco a poco en el transcurso del trabajo, ¿no? En la última reunión que tuvimos, los maestros trabajaron sobre esto y agregaron otros ejes más. Estos son los que yo les pongo aquí, son los que en principio se construyeron, pero al final ellos los revisaron y agregaron otros más. ¿Qué buscamos? Bueno, ya se los había dicho, una escuela flexible, plural e incluyente.
Bueno, ¿qué hicimos? No quiero robarlos con datos, pero simplemente empezó en 2009 y ahí fue cuando hicimos todo el trabajo de fundación e instalación del área. En el 2010 diseñamos una página web para que los maestros ahí pudieran escribir sus experiencias. Eso fue muy interesante. Bueno, desde luego había profesores que no tenían ni siquiera correo electrónico. ¿Por qué? Porque es lógico, ¿no? Están en una comunidad aislada donde no hay nada de esto, pues no lo tenían. Pero inmediatamente se interesaron, se pusieron a trabajar, les entusiasmó mucho, abrieron sus correos. Ellos, aunque en su comunidad no tuvieran la señal, se podían trasladar a algún lugar donde fuera para tener la señal, para trabajar. Aprendieron nosotros les propusimos una pauta de cómo nos hubiera gustado que redactaran sus experiencias. Lo aprendieron, lo empezaron a hacer, trabajaron duro, fue un aprendizaje. Una cosa es que al principio los maestros no estaban confiados. Cuando llegamos y les dijimos, pues queremos hacer esto y aquello y lo otro, pues no estaban confiados, no crean que luego les fue en sí. Sí fue un trabajo de conversar, de dialogar, de que ellos pudieran entender que de veras nosotros queríamos oír sus voces y no apoderarnos de su trabajo, ¿no? Hubo un poco de desconfianza, pero poco a poco fueron ellos viendo que podían hacerlo y lo hicieron, ¿no? También formamos un grupo de investigadores para que estuviera acompañando a los maestros en este proceso. Investigadores de varias instituciones y que son personas dedicadas a la investigación en educación indígena. Especialmente uno de ellos es el doctor Quintano Rebolledo, que está aquí con nosotros hoy, uno de los miembros de este grupo de investigadores que se integró a la red. Bueno, se hicieron varias reuniones, se hicieron reuniones internacionales. La red se estuvo presentando en diversas autoridades, para que fuera algo aceptado y algo apoyado. Se hicieron nuevas escuelas, se amplió el grupo de investigadores, ¿sí? Se designaron enlaces estatales, ya tratando de darle una estructura, ya que no fueran los maestros solos, sino tratar de darle una estructura. Se nombraron enlaces estatales que tuvieron su reunión. Hicimos un manual para el uso de la página web, porque no era tan sencillo, pero un manual paso a paso para poder usarlo. Y iniciamos el proceso de la migración, porque esta página web en un principio era privada, pero se migró a la DGI para que se pudiera usar de forma oficial. Ahí estuvo el problema, porque este proceso de migración fue muy difícil, no lo concluimos, no hubo todo lo necesario pues, para que pudiera quedar finalmente operar, para que operara de la mejor manera posible. Bueno, visitamos escuelas en todos esos estados. Se nombraron 14 enlaces, se hicieron sus talleres y sobre todo se escribieron colaboraciones para la red. Inclusive empezamos también con la formación de nodos para que fuera más local y más rápida la comunicación entre los maestros. Bueno, entonces, cuando ya más o menos había pasado el tiempo, teníamos maestros, asesores técnicos pedagógicos y asesores académicos de la universidad, que aquí se llaman ahora, ¿no? Investigadores,
grupos de maestros. Dentro de la DGI, dentro de la Dirección General de Educación Indígena, había otros proyectos también que tenían que ver con maestros. En un principio estaba esto desintegrado, pero después poco a poco empezaron como a unirse un poco a nuestro proyecto, ¿no? Estaban los investigadores también. Bueno, esto es lo que ya les dije. Ahora, para publicar los trabajos de los maestros, establecimos un proceso que, viéndolo críticamente, era un proceso bastante complicado. No complicado, un poco lento, más que complicado, lento. Porque el maestro escribía su colaboración y entraba a un proceso de revisión y se le devolvía al maestro diciéndole, por favor, agréguenle aquí, ¿no? Aquí un poquito esto, acuérdense que tenemos esto. Y ahí era cuando a lo mejor ya no regresaba el trabajo, ¿no? O era muy difícil que fuera y viniera. Entonces eso nos fue alentando. Teníamos que haber imaginado otra forma más rápida de poder publicar los trabajos de los maestros. Eso se nos quedó todavía ahí pendiente, pero sí se lograron publicar 26 colaboraciones y se nos quedaron 30 en revisión. Escribimos una memoria de la red, que es este libro que salió publicado por la Secretaría de Educación Pública. Es la memoria de la red. Aquí está todo esto que les he platicado, con por supuesto, muchas contribuciones de los maestros, ¿no? Que es lo importante, lo que dijeron los maestros, está aquí publicado. Bueno, ¿cuáles dificultades y tropiezos tuvimos en el camino? Pues como ya les conté, al principio sí hubo desconfianza de los maestros, ¿no? La cuestión de aprender a manejar la red, el correo electrónico, la página, todo eso fue un aprendizaje. Aprender a escribir para ser leídos, como decíamos, ¿no? Esa era nuestra meta, aprender para ser leídos. Es decir, para compartir tu experiencia que te pudieran después retroalimentar y eso seguirse enriqueciendo y no solo para que quedara ahí. El diseño y migración de la página web, como ya les comenté, fue difícil. A veces en los lugares donde se hicieron los eventos, hubo varios eventos así masivos, invitando a muchos maestros. Y bueno, lo que observamos fue lo siguiente: los maestros ya están acostumbrados a llegar con su memoria y su PowerPoint, ya lo traen preparado para exponer, ¿no? Entonces, en los lugares donde se hacen estas reuniones, solo hay los recursos para eso, para proyectar los correctos, pero nosotros necesitábamos internet para trabajar con la página, para muchas cosas, y en muchos lugares no había, ¿por qué no? Pensaban, ¿verdad?, que se podía hacer eso. Entonces ahí también tenemos algunas dificultades a veces, ¿no? Y bueno, con el fin de solución no se consolidó la experiencia lamentablemente. Bueno, pensamos que pues tenemos que fomentar la articulación, la comunicación, la construcción conjunta, tenemos que compartir, escribir, sustentar nuestras experiencias, construir entre todos una educación digna, equitativa y pertinente. Quisiera nada más leerles para terminar un párrafo de aquí de la memoria. ¿Sigue escuchando? Dice: durante estos años de trabajo de inicios de la red, hemos sido testigos de que sin duda el siglo XXI ha abierto una nueva era para la educación indígena. Los maestros están trabajando en la recuperación de las lenguas originarias de las comunidades en las que trabajaban. Están tratando de sustentar la educación en sus escuelas, en la cultura propia de cada pueblo. Están tratando de formar a sus alumnos con un sentido de pertenencia a su comunidad y de desarrollar en ellos el orgullo de pertenecer a ella. Desde luego, los cambios y los logros no surgen espontáneamente. Son el resultado de ideas, esfuerzos, luchas,
de innumerables personas a lo largo también de muchos años para que al fin se vislumbre una realidad distinta. En estas luchas han participado, además de los propios pueblos en defensa de su dignidad, su identidad y su supervivencia, otras personas que siempre, desde diferentes enfoques, han entendido y apoyado sus luchas. En ese sentido encontramos a historiadores, lingüistas, sociólogos, antropólogos, educadores, dentro del ámbito de lo académico, y también algunos funcionarios que desde la administración pública han delineado políticas que van abriendo espacios para que los pueblos ejerzan su derecho a educar a sus hijos dentro de los parámetros de su cultura. Hace un siglo la realidad de la educación para los pueblos originarios era muy diferente de lo que es ahora. La tendencia era formar una nación homogénea, para lo cual la lengua era un elemento clave. Por ello, el cambio más significativo que vemos ahora es el reconocimiento de que las lenguas de cada uno de estos pueblos es la manifestación viva de su cultura y que no debe perderse. Por lo contrario, debe tomarse como base para el aprendizaje y la educación de los niños. En esta nueva era, los maestros indígenas están emprendiendo acciones que redundarán en nuevas generaciones de niños y jóvenes bilingües, y por lo menos, si no es que trilingües. Están realizando experiencias que van trazando el camino de la interculturalidad a tratar de no perder el conocimiento comunitario, y desde luego aprovechan la gran creatividad propia de los niños indígenas para expresar en sus dibujos y creaciones literarias. Encontramos maestros con diferentes proyectos educativos, algunos más centrados en sus principios fundamentales del aprecio por la tierra de su cosmovisión, desde donde propician el conocimiento de las disciplinas, mientras que otros, centrados en los requerimientos del sistema educativo, buscan la mejor manera de integrar a los niños en un camino de aprendizaje creativo que les permita rescatar sus valores fundamentales. Desde luego, no podemos decir que son todos. Ellos mismos han expresado las dificultades de muchos maestros que no hablan la lengua de la comunidad en la que enseñan y de su negativa a aprenderla para enseñarla. La práctica de tantos años de castellanización directa todavía está profundamente arraigada en muchos de ellos. Precisamente por eso la experiencia de la Red Page es importante, porque permite a los maestros que ya han superado esa situación y se han comprometido con una nueva educación, compartir sus experiencias pedagógicas y aprender unos de otros. El concepto de escribir para ser leídos contiene todo un enfoque acerca del tipo de comunicación que se está impulsando. No se trata de informar, sino de compartir la experiencia y el conocimiento que se ha derivado de ellas. Es en este sentido que se habla de formación. También debo decir que en alguno de los encuentros, creo que fue ya en el último, participaron profesores que no están dentro del sistema, profesores indígenas que hacen su trabajo en sus comunidades independientemente de acuerdo con su cultura. Y pues, desde luego, son profesores que están en el estado de Chiapas, en el estado de Oaxaca, algunos en el estado de Nayarit. Algunos de esos profesores participaron en el evento y la verdad que fue muy rico compartir experiencias también de ellos. Bueno, pues esto es lo que yo les quería platicar por el día de hoy.